Con todos ustedes, economista, historiador Ramón Tamames, un fuerte aplauso, por favor. Ramón, cójase a mí. ¿Qué tal? Encantada, cójase a mí. Adelante. Bueno, vaya ambiente. Se sienta aquí. Oye, un vaso de agua. ¿Un vaso de Necesito un agua? vaso inmediato. Sí, por supuesto. Si alguien de la organización me puede traer un vaso de agua, se lo agradecemos muchísimo. Si no, bueno, cedo el mío, que aquí tengo yo uno preparado, Ramón. Bueno, he visto las preguntas. Sí. También. Estupendo. Pues yo me quedo tranquila con esto. Tenga usted, Ramón. Gracias. Aquí. De hecho, le voy a traer la mesita, ¿vale? Que yo no la necesito. Si me lo permitís, perdón, ¿eh? Pero... Tenga aquí, tenga aquí. Ah, bien. Yo no la necesito. Bueno, como decíamos, Ramón Tamames, economista, historiador. Ramón, si me lo permite, yo le voy a tratar de profesor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es para nosotros un honor tener la ocasión de hablar con usted, de escucharle y sobre todo de aprender en este tiempo que tenemos aquí en el Madrid Economic Forum. Como decimos, son muchos temas los que podríamos abordar, pero vamos a intentar acotar y aprovechar y exprimir el máximo posible este tiempo. Pero sí que me gustaría que empezáramos a hablar... ¿Podrías acercarte un poco más? Sí, por supuesto, yo me acerco un poquito más, no se preocupe. De Oye, hecho, estupendo. si no fastidio a la organización, perdón, Estupendo. yo Muchas me pongo aquí gracias. un poquito más cerca, porque además tenemos eco, así que ¿así me escucha mejor? ¿Perdón? ¿Me escucha mejor así? Mejor que antes. Un poquito mejor. Voy a intentar vocalizar todo lo posible porque tenemos Muchas gracias. mucho eco, sin problema. Y si algo no me entiende, me lo hace repetir sin ningún problema. Aquí estamos entre amigos. Empezamos hablando del concepto de hispanidad. ¿Cómo definiría usted el concepto de hispanidad en el contexto actual? Déjame que antes salude Por a supuesto. todo el auditorio, que es una hermosura ver en la plaza de Vista Alegre. Me siento aquí muy cómodo porque yo fui un gran amigo de Luis Miguel Dominguín, que compró esta plaza y la organizó para eventos y para funciones, además del toreo. Y además he estado aquí en varios mítines en los primeros tiempos de la transición. Vista Alegre es un lugar único en Madrid y en España entera. Enhorabuena por la organización, que veo que es buena también. Gracias. Y ya contestando a tu pregunta, la hispanidad es un concepto complejo, pero al final se resume en pocas palabras. Es el común pensamiento y el común futuro de 600 millones de hispanohablantes. Con una población en el planeta de 8.200 millones, 600 millones son hispanohablantes. Además, con un idioma que se ha mantenido uniforme y se ha mantenido puro y cristalino en 19 países oficialmente, y en Estados Unidos y en Brasil con una circulación grandiosa. Se puede decir, por lo tanto, que no hay ningún idioma como el español extendido en una zona geográfica tan contiguas las distintas potencias y países, y naturalmente también la cultura, la tradición, el efecto de la conquista y lo que fueron después los virreinatos. 4 años de imperio español, cuando dicen que no lo hay. Los virreinatos de Nueva España, que fundó Cortés en México. El virreinato del Perú del propio
Francisco Pizarro, y también después Carlos III, cuando vio que había presión de Inglaterra, creó los virreinatos de la Nueva Granada en lo que hoy es Colombia, Venezuela, y del Río de la Plata en Argentina y tal. Todo un mundo español cotizado, una instrucción muy profunda, como he dicho, y tendremos ocasión con tus preguntas de ir desarrollando los temas. Desde luego. ¿Cuál es su visión sobre el legado de esa América española? ¿Cómo considera que debería abordarse el debate histórico y el debate cultural en la actualidad? De América Española. Sobre la América española, efectivamente. La América Española, Bolívar, que fue un personaje muy discutido, decía siempre: la América antes es española. Evitad la expresión América Latina, porque es un invento francés para Napoleón III y echarnos a los españoles de nuestra América. Hoy, en el siglo XXI, tenemos un gran futuro si sabemos explicar que la realidad histórica no es la leyenda negra, y si sabemos explicar también que esos 600 millones de españoles pueden hacer mucho juntos en todo el mundo, en organizaciones, en las reales academias de la lengua española, que mantienen el idioma muy puro y muy homogéneo en todo él, y también con un legado importante de universidades, de hospitales, de catedrales, de centros de investigación, etc. Muchas de las grandes potencias, estilo Reino Unido o Portugal o Holanda, no crearon universidades. Nosotros hemos dejado más de un centenar funcionando, y tenemos también una idea de lo que es la literatura, y el hecho de que los criollos evolucionaron rápidamente, y con la ayuda de Napoleón, que rompió y fracturó las relaciones entre la península y toda la América española y Filipinas, el resultado fue un destroce de un imperio que tenemos que transformar en una agrupación de naciones democráticas que piensen en un futuro común, lejos de la imposición británica antigua y de la leyenda negra que persiste. Así que, hispanos de todo el mundo, uníos, esa es la palabra que tenemos que decir. Lo acaba de decir, ¿no? Hispanos de todo el mundo. ¿Cree usted que la hispanidad podría ser ese elemento cohesionador para reforzar las relaciones entre España y los países de Sudamérica, especialmente en esos términos de cooperación y de desarrollo? Sí, es verdad que la cosa ha evolucionado de forma distinta. Tenemos hispanistas gloriosos, como es, por ejemplo, Hugh Thomas, que escribió sobre la guerra civil en España y luego se enamoró de la conquista de la Nueva España de México por Cortés, y estuvo 4 años trabajando en el Archivo de Indias. El Archivo de Indias es la antigua casa de contratación donde se controlaba el tráfico de las flotas que surcaban todo el Atlántico y que iban con toda una serie de productos europeos y venían con cargamentos importantes de todo, y especialmente de plata. Esos digamos, hispanistas son formidables. Tenemos también a José Luis Martínez, autor de los mejores libros sobre conquistadores españoles. Y tenemos también a Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, que dice: la hispanidad, sin ambas presencias, americana y española, no puede existir. Y nosotros tenemos una existencia gracias a que combinamos un pasado histórico con un idioma
y con un futuro que puede tener mucho en común. Si vencemos las fuerzas pseudo-indigenistas, como es el caso, por ejemplo, del antiguo presidente de México último y de su señora esposa. No quieren reconocer que la mitad de la nacionalidad mexicana es tan española como en Madrid, o que la mitad de lo que hay en México lo sentimos aquí como propio. O sea que, en realidad, puede haber muchos acuerdos. Es mucho lo que compartimos en ese sentido. Desde su perspectiva, y solo centrándonos en este caso en España, como proyecto nacional, ¿hacia dónde va nuestro país? ¿Hacia dónde va nuestro país, España, como proyecto nacional? ¿Qué aspectos del pasado considera usted que son fundamentales para entender nuestro presente en España? Bueno, tenemos un proyecto, hay muchas ideas, tenemos un proyecto, repito, hay muchas ideas, pero mala realización puede haber cuando un gobierno como el actual, el gobierno de Sánchez, ignora la hispanidad por completo. No quiere celebrar la llegada de Cortés a Tenochtitlán, que es una especie como de llegada a otro mundo que no existía. Y no se ha celebrado para nada el encuentro de Cortés con Moctezuma y después la conquista de la ciudad lacustre, que era una operación de guerra formidable y con una valentía también por los aztecas envidiable. Yo creo que los proyectos hay que lanzarlos. Y ha habido momentos en que se hablaba de la reconquista española, porque había mucha inversión de Telefónica, de otras empresas públicas, naturalmente, y ahora estamos en una fase de regresión, porque no creen en la hispanidad y se creen los cuentos chinos, o mejor dicho, fantásticos, de una leyenda negra que persiste. Hay que luchar contra eso. Afortunadamente hay una revisión bibliográfica formidable, por ejemplo la de Barea, Roca Barea, con sus libros en defensa de la hispanidad, y también el caso de un argentino que se llama Marcelo Cuyo, con Madre Patria, es uno de los libros, y Lo que América debe a España. Todo eso es un saber que hay que extender y luchar contra la ignorancia, y sobre todo los que quieren convertir en una búsqueda de oro simplemente, cuando en realidad lo primero que querían los conquistadores era poner su sello en la historia, poner su sello español en el caso de California, o en el caso del Dorado, o en el caso del Nuevo Mundo, etcétera, etcétera. Está por encima del oro y de la plata. Y además hay que decirles, los 2/3 de la plata que se obtuvo allí se gastó en el lugar, en las Américas, con la construcción de todo lo que he dicho antes. Eso no hay que olvidarlo. E incluso la moneda española, que era el real de 8, se convirtió en la moneda prácticamente internacional de China. De modo que el comercio entre China y España fue la ruta de la seda de esos 3 siglos prácticamente, que hoy tiene que recordarse y revivirse y mantenerse de cara al futuro como un proyecto de revitalización económica, que no lo es por el gobierno de Sánchez, que olvida todo esto y se ha asociado con el pseudo indigenismo y la negación de lo español. No estamos aquí para tolerar eso. Tenemos que leer, tenemos que trabajar, tenemos que conocer a nuestros hermanos de Hispanoamérica y hacer lo posible para que efectivamente el primero área económica, área de lingüística con China, porque China no es una lengua uniforme para todos, es el idioma oficial, el mandarín, pero tienen que aprenderlo con el idioma local. Aquí, en cambio, en la hispanidad
es el idioma español, con respeto a las antiguas lenguas que se hicieron por los clérigos españoles, los diccionarios, las gramáticas, y gracias a eso subsisten no como un vestigio, sino como un recuerdo histórico fundamental. Así que adelante los hispanistas, adelante los estudiosos, leed más, trabajad más, viajad más. Es importantísimo conocer lo que es Argentina, o lo que es México, o lo que es Centroamérica. Es nuestra segunda patria, señores, señoras, es nuestra segunda patria. Mencionaba usted esos elementos, puntos en común, ¿no? Esa fuerza cohesionadora con esos países americanos. Si hablamos de España, en diversas ocasiones usted ha señalado la corrupción. ¿La? Corrupción. Ha señalado su preocupación por la corrupción. Yo quería preguntarle si considera que la situación actual presenta elementos especialmente graves o inéditos respecto a otras etapas democráticas aquí en España. Vamos a ver, yo creo que corrupción ha habido siempre, en mayor o menor medida, porque los negocios públicos y privados se mezclan y surge. Pero nunca en España ha habido una situación como esta. Nunca en España ha habido la situación del hermanito del presidente del gobierno. El presidente del gobierno tolera que su hermanito esté en Badajoz asistido por todos los poderes. Y el presidente del Partido Socialista Obrero Español en Badajoz, que no era diputado, hace correr la lista para convertirse en diputado y conseguir ser aforado porque está a punto de ser imputado, porque la Diputación de Badajoz está favoreciendo a la hermanita. Y luego aquella frase que dice: la mujer del César tiene que ser honrada, pero además tiene que parecerlo, y no lo parece. Y la mujer del César, que es doña Begoña Gómez, tiene un tráfico de influencias montado en la propia Moncloa. Tiene un sistema de creación de sistemas cibernéticos de las universidades españolas para su porvenir. Tiene también fondos que percibe de aquí y de allá. Eso no se había visto nunca, porque la mujer del César tiene que ser honrada y además parecerlo. Y ni lo parece ni lo es. Y la propia portavoz del Partido Socialista ha dicho: yo soy una mujer honrada y mujer decente. Eso no se puede decir de una misma persona ella misma, lo tienen que decir los demás. Es un planteamiento inaudito que nos quieren convencer de unas virtudes que no existen y de unas virtudes que se han convertido en una situación insostenible. El propio presidente del gobierno está en fuga permanente. No puede salir a la calle porque le abuchean. No puede salir sino con la presencia del rey para que el respeto al monarca pueda protegerle al mismo. Nos quedamos sin tiempo. Perdona. Nos quedamos sin tiempo, así que voy a plantearle la última pregunta para concluir esta conversación. ¿Qué mensaje le gustaría, profesor, transmitir a toda esta audiencia y a las nuevas generaciones sobre el futuro de España y su papel en el mundo hispano? Sobre este tema, precisamente, lo mejor es servirse de observaciones exteriores. No decir lo que uno piensa con un fondo de patriotismo para quedar bien y para hacer
una especie de horizonte más placentero y más productivo. En The Economist del 19 de abril del 25 se dice: el futuro es brillante, pero no es brillante porque haya un gobierno que sea, digamos, ejecutivo de proyectos. Bueno, el apagón no es un proyecto, era un intento seguramente de experimento. Los experimentos con gaseosa, no con champaña. Los experimentos con todos los recelos y cuidados. Y seguramente es un experimento del propio gobierno que no se atreve a confesar. Realmente estamos ante una situación en que The Economist dice el futuro es brillante. ¿Por qué? Porque hay empresas españolas que están ganando en los mercados internacionales, en infraestructuras, empresas también en exportaciones agrarias. Somos el país mayor exportador de agua. Y dice, ¿de agua cómo es eso? Sí, de productos del campo que se han obtenido con ese agua escasa, pero que tratamos de administrar. El año pasado España creció el 3,2% y el IBEX 35 en la bolsa subió un 14%, mejor que todo el resto. ¿Pero a través de qué? A través y consiguiendo el factor turístico, que representa el 14% del PIB español, y el 16% si se incluyen los efectos complementarios, por así decirlo. Y tenemos también una de las principales personas más calificadas para hacer un ferrocarril de alta velocidad Abu Dhabi, Dubái, otro en California de alta velocidad. SENER, una empresa de proyectos formidable. Tenemos el ejemplo de Amancio Ortega, Inditex, Zara, y tenemos también los ejemplos de toda una serie de avances en energías sostenibles, renovables, etcétera, etcétera. Todo eso se ha creado por los empresarios, por los trabajadores, y se sostiene también gracias a los inmigrantes. Realmente no es la obra de un gobierno que se preocupe sistemáticamente, es de que a pesar del gobierno podemos trabajar en muchas cosas. Y yo ahí os recomiendo a los jóvenes que estáis aquí hoy mayoritariamente que os preocupéis por España, que estudiéis los problemas que tenemos. Un problema de déficit presupuestario, incluso de que no tenemos presupuesto, incluso de un problema de comunidades autónomas que algunas pretenden la separación de España. Lo que pasó ayer en Barcelona, hablando en catalán, para recibir al resto, es un insulto a la lengua y a los españoles en Cataluña. El idioma oficial del Estado es el español, el castellano se dice. El castellano es el idioma antiguo, el español es el idioma moderno, pero debe ser el idioma del Estado y no convertirnos en una especie de pinganillos flotantes, escuchando en idiomas particulares lo que es toda una España grande y una España que mira al futuro con la gente esperanzada. Si no, ¿por qué vienen tantos inmigrantes? Porque España ofrece posibilidades. Y afortunadamente esos inmigrantes son en una gran mayoría hispanohablantes, son iberoamericanos. Tenemos ahí un nuevo mestizaje. Estamos devolviendo el mestizaje que se produjo en las Américas y en Filipinas en los siglos anteriores, y el mestizaje es de los iberoamericanos que vienen a España a trabajar y a recomponer una demografía debilitada por una natalidad que ha caído por los cielos, por los suelos, quiero decir. Entonces, amigos, no os dejéis llevar por el pesimismo. Este es un gran país y, por ejemplo, es un país íntegro. Además, ¿sabéis cuántas veces intentó separarse la minoría catalana partidaria del separatismo? 11 veces desde el compromiso de Caspe de 1412. No lo consiguieron nunca. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los catalanes, en el fondo, son tan españoles como nosotros.
Y lo mismo sucede con otros. Fuerte aplauso. Así que yo os diría que adelante y a dar la gran batalla por hacer que este país, que España, que se debe decir es España y no este país, debe estar al futuro delante de todos. Y permitidme una última palabra, sí, es así. El día miércoles 11 de... ¿En qué mes estamos? Junio. Bueno, el día 11, miércoles, en el auditorio de la Mutua madrileña, la de pues me voy a la Mutua, de esa, en el auditorio que está en el Paseo de la Castellana, la Torre Negra, presentaré mi libro que se titula Pentagonía, acta final. Y son los 5 temas importantes para nuestro porvenir como ciudadanos. Ahí se expone lo principal de lo que tenemos que hacer en economía, en sociedad, lo que tenemos que hacer para defender la democracia, para evitar que la Constitución siga siendo desarmada. Os invito cordialmente y podéis pedir la inscripción en un correo electrónico muy sencillo. Ramón Tamames, todo seguido, @castellana100.com. Pedid la inscripción y nos vemos el miércoles y seguimos hablando de nuestras cosas, de las cosas importantes. Seguimos con los aplausos, ¿eh? Yo solo quería recalcarlo. Miércoles 11, Castellana 100, Mutua, Pentagonía, el libro, presentación de Ramón Tamames. Por favor, ha sido muy generoso, profesor. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para Ramón Tamames. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. El camino es largo. No es atravesar el desierto. Este país ya no es un desierto. Está poblado por casi 50 millones de españoles. Y además este país, España, ofrece un futuro brillante a los que trabajéis, a los que veáis el futuro de una gran nación que se extiende hasta los 600 millones de hispanoparlantes. Como no sucede ni solo con el chino y el inglés. Somos la gran potencia de la lengua y queremos hacer de España un futuro para todos, que podáis decir, vivimos mejor que antes, pensamos más que antes y queremos otra patria que sea más provechosa para todos y que nos emocione cuando mencionamos el grito de ¡Viva España! Muchísimas gracias, Ramón. Cójase a mí si quiere. Ay. Eres un fenómeno, Malena. Eres un fenómeno. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tenéis esto. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Muchísimas gracias, profesor. Uy, perdón. Gracias. Ay, vale, nada. Es en dobladito, no te preocupes.